algo que a mí me mueve es esta fórmula de que preparación más oportunidad igual magia. Y estamos con un anfitrión que cree en la magia. Y creo que la magia es creer que hay cosas que tú no ves posibles y que pueden suceder, o sea, que terminan sucediendo. Y yo no veía posible cuando me gradué del colegio estudiar fuera, porque te digo, mi papá hizo un gran esfuerzo económico para que yo estudiara en un colegio bilingüe, muy fuerte. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Hugo Wood es abogado de profesión con un fuerte énfasis en políticas públicas y por muchos años ha mantenido una alta actividad en temas de participación ciudadana. Es uno de los fundadores de ASPADE, Asociación Panameña de Debate, un proyecto que inició como una iniciativa estudiantil para promover esta práctica y desarrollar el pensamiento crítico entre jóvenes. Hoy día, ASPADE cubre el territorio nacional de Panamá y cuenta con más de 150 clubes de debates activos. Ha tenido la oportunidad de trabajar en el sector público como consejero de políticas públicas para el Ministerio de Exteriores y hoy día es manager para temas de gobernanza corporativa en la multinacional Johnson & Johnson, supervisando Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Vamos a ver este episodio. Gracias a todos los que están por acá con nosotros una semana más. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Gracias por dedicarnos y pasar con nosotros este tiempo. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucho valor para ti. Dos jóvenes profesionales conversando de ciertos temas que son sumamente relevantes y que cada vez van tomando más y más relevancia, y más en el periodo que estamos atravesando ahorita. Si eres nuevo, bienvenido, como ya dije, y recuerda que nos puedes encontrar en todos lados como Personal Upgrade Academy. Estamos en Spotify, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, donde sea que nos quieras buscar, nos puedes encontrar. Si algo de esta conversación es de valor para ti, recuerda compartirlo, darle like, comentar para que este contenido llegue a más personas y más latinos puedan seguirse educando para su crecimiento personal y profesional. Con eso dicho, vámonos directo, episodio número 127, Hugo Woods. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? No, hombre, hermano, gracias, muy contento de estar por acá. Admiro mucho lo que haces. Gracias. En general con este concepto que 127 se dice fácil, pero me imagino todo el trabajo que tienes detrás, así que encantado de formar parte de este emprendimiento. Claro que sí, una conversa que sé que va a ser bastante nutrida y bastante insightful para mí porque es un tema que me gusta, que me apasiona, el que creo que va a ser el centro de nuestra conversación. Sin embargo, no diría que lo vivo en el día a día ni he estado tan involucrado como tal vez muchos de nosotros jóvenes deberíamos estar más involucrados de alguna forma u otra. Y mi primera pregunta va más o menos por esa línea. Después te hago esta pregunta y después echamos un poquito para atrás. Pero mi primera pregunta es, sé que en tu vida personal has estado muy rodeado o muy cercano a temas de participación ciudadana, políticas públicas y es demás, aparte de ser abogado y demás, estos temas siempre han rondado y han estado cerca a ti como persona. ¿De dónde vino este afán por estos temas? Mira, viene de mi familia. Mira, mi abuelo materno fue director del IDAN en los años 40. Fue de los primeros ingenieros que se fue en barco a Estados Unidos a hacer estudios de ingeniería en una universidad a la que yo me terminé graduando casi 80 años después, en Tulane. Estás loco. Una locura porque cuando llegué a Tulane vi Full circle el retrato de mi abuelo en el anuario de su año de graduación que mi familia no tenía. No tenían fotos de mi abuelo graduado. Qué locura. Entonces, bueno, eso creo que... Y fue gobernador de la provincia de Herrera. Mi familia es de Ocoa. Entonces, mucho de ahí. Que él fue que construyó un lago que hoy día forma parte de la feria de Ocoa, que es súper importante. Y yo viví quizás mis años de niñez muy cerca a mi abuelo. Entonces, cuando él falleció, para mí fue muy, muy importante su legado y como lo comencé a entender. Y aparte te diría que mi papá fue diplomático de carrera, pero aparte tuvo muchas funciones públicas, fue director de pasaportes, dirigió los primeros Juegos Centroamericanos del Caribe en los 70s, en fin, tuvo mucha función pública y desde niño me hablaba mucho de la política, del acontecer nacional y sobre todo me ponía a leer periódicos. Yo llegaba a su casa, mis hermanos estaban separados y cuando iba de Ocoa a ciudad a visitarlo, él tenía su periódico y me decía, a ver, periódico, tienes una hora para leerlo. Y yo terminaba leyendo siempre la parte de deportes, porque era como lo que me apasionaba de niño, era muy atleta. Pero él me llevaba siempre a la parte como, oye, pero mira lo que pasó acá, y me explicaba. Entonces, por ahí fue, digamos, me inculcó. Desde pequeño tuviste entonces esas influencias, obviamente, por haber visto a tu abuelo, lo que comentas, por tu papá que ocupó varios cargos
en el servicio público y entonces estos primeros recuerdos que tienes a donde comienzas a aprender del acontecer nacional, claro, uno tiene esa tendencia y más de pelado y si te gustan los deportes y sepa deporte, pero tu papá estuvo como impulsándote o tratando de que te fueras poco a poco enamorando o despertar esas ganas de aprender sobre lo que estaba pasando en el país. Si tuviese que decir una edad de estas memorias que estás teniendo donde comienzas a vincularte con estos temas, ¿qué edad crees que tenías? O sea, eras chiquito, pero ¿qué edad tú dirías? Mira, mi papá, yo creo que me comienza a retar más cuando yo tenía la idea de dejarme crecer el cabello y, ¿sabes? Yo veía en revistas y tal y decía, mira, el basquetbolista tal, o sea, por el deporte, ¿no? Y mi papá me decía, mi papá era una persona que luchó mucho toda su vida por el tema de los derechos de los afrodescendientes. Entonces él me decía, quiero que veas, y me ha dado una revista, quiero que veas en esta revista de personas exitosas, si tú ves a alguno con el cabello largo. Así loco, así. Loco. Y yo, claro que voy a encontrar uno, o sea, lo voy a retar. Y comienzo y veo la revista y no vi ninguno. Entonces creo que ese momento de shock fue de querer entender más las cosas y de guiarme por lo que se me va, pero también ese afán de retar o decir, oye, yo también puedo cuestionar. Por más que él pueda tener la razón, sé que en este no lo encontré, pero más adelante lo voy a encontrar. Entonces creo que ahí creo que empezó y cuando terminé de entender cuestiones básicas como, por ejemplo, cómo funciona la Asamblea Nacional, cómo funciona la Asamblea de Estados Unidos, o sea, de otros países que él me traía de referencia. Por ejemplo, algo que para mí no tenía mucha cercanía era cómo funcionan los países del Caribe. Mi familia, mi apellido Wood es de Barbados, entonces mi papá tenía mucha afiliación con entender todo el tema de Barbados y él me explicaba cómo todo el sistema parlamentario funcionaba y por qué había un primer ministro en las Islas del Caribe, por qué eso venía de Gran Bretaña. Entonces, como que esa fascinación de entender cómo las cosas son distintas afuera, creo que me empezó ahí, en esos momentos donde comencé a generar un interés más genuino en las cosas que no estaban tan vinculadas a deporte. Yo te diría que eso pudo ser cuando tenía como entre 11 y 12 años, bastante joven, debo decir, que ya yo iba a la escuela y mis profesores de historia, de cívica, me preguntaban en el salón cualquier cosa y yo era el primero que me levantaba a decirla. Claro. Y creo que venía un poco de ahí y de ahí creo que nunca he parado de estar muy involucrado en seguir creciendo en mi acervo cultural sobre temas en generales que no estén afines a lo que veo en el día a día. Claro, eso es interesante ir construyendo como este panorama porque claramente a esa edad, 11, 12 años, quería más o menos ubicar en el tiempo ese, digamos, de esos primeros años de juventud. Claramente no son temas que el niño comúnmente o ese niño, haremos la mayoría de los niños están viendo. O sea, uno está en las cómicas, en los videojuegos, que seguramente también eso formó parte de tu crianza. Pero tenías este tema que era como algo muy particular en tus intereses, inculcado por tu papá, ¿no? Ahora, echemos un par de años hacia adelante. ¿Hubo algún momento, digamos ya hacia más la adolescencia, los últimos teenage years, digamos ya finales de escuela o rumbo hacia la universidad, a donde sí ya tomaste como un rol más activo en querer involucrarte en estos temas? Sí, mira, sucedió cuando me mudo de Oku a la ciudad. Mis primeros años los viví en Oku, donde estuve con mi abuelo, que mi abuelo fallece en Oku. Entonces, para mí, mi infancia era con él, era como mi figura paterna. Mi papá vivía en la ciudad. Entonces, mi abuelo fallece, mi papá le decía a mi mamá, si Hugo continúa su crecimiento ya de adolescente en Oku, no va a aprender inglés porque en la escuela pública, que hay una en Oku, no tenía una clase de inglés y no va a ser competitivo. Básicamente ese fue el argumento de mi papá. Mi mamá lo compró y dijo, sabes que tienes razón, yo me voy a mudar y vamos a Panamá a hacer la vida para que pueda estudiar en una escuela donde aprende inglés. Cuando hago esa transición, para mí fue muy importante porque de lo que yo pensaba que adoraba, que era este colegio público, mis amigos, yo me iba en bicicleta de la casa a la escuela. Otra vida. Otra vida, o sea, terminaba a la 1 de la tarde y de ahí me iba a jugar fútbol o basquetbol con mis amigos hasta las 5 o 6 de la tarde. Después iba a la casa de alguno de ellos a comer algo y seguíamos hasta que yo llegaba a mi casa 8:30, 9 de la noche con 10 años. O sea, esa era mi vida y yo la adoraba y decía, no hay nada mejor que esto. Cuando llego a la ciudad, me doy cuenta de toda la diferencia de que vives en un edificio con un apartamento pequeño, de que de la casa a la escuela no puedes ir en bicicleta, tienes que ir en un transporte, tu mamá tiene que llevarte, en fin. Entonces todos esos cambios para mí fueron muy importantes y yo extrañaba y me sentía un poco solitario y más porque el modo de ser del capitalino a esa edad con un niño del interior es completamente distinto. En los niveles de, digamos,
de querer hacer cosas, de salir de zona de confort, allá eran mucho más claros de cada día hay un plan, una aventura, ¿no? Ir al río, lo que llaman hacer una bichera, que es ir a buscar árboles que no son de propiedades ajenas y sacar los mangos o o sea, hacer esas cosas acá no pasaba tanto que había que hacer un plan, llama a la mamá de tal persona para que te permiso. Entonces, para mí todo eso fue nuevo. Y te he hecho toda esta historia porque dentro de estos cambios que para mí no eran tan positivos, encontré en este colegio que habían otras oportunidades que nunca iba a ver en OCU, como por ejemplo el mundo del debate. ¿Vale? Por aquí viene la cosa. Ahí viene la cosa en ese cambio y claro, en debate comencé a ver que todo eso que yo hacía con mi papá de ver periódico, de entender cosas distintas a lo que veía, es lo que tú hacías. En debate tú llegabas y te ponían a debatir de un tema que si no conocías tienes que investigar, tienes que ver cómo de manera resumida podía exponer, cómo argumentar, cómo refutar. Entonces, yo fui un niño creo que bastante introvertido cuando llegué a la ciudad, pero el debate fue el que me potenció. Ya. Y me hizo ver que yo podía ser bueno en algo, porque como te digo, tuve que recortar las distancias a mis compañeros que llevaban 7, 8 años de su vida acá aprendiendo inglés. En la escuela que yo estudié, todas las materias eran en inglés, menos historia y español. Entonces, pasar de eso a un modelo como ese fue un cambio importante. Entonces, creo que el debate fue ese momento donde dije, aquí tengo un nicho, voy a desarrollarlo. Y creo que a partir de ahí la vida me cambió porque comencé a entender que todo eso que yo adoraba de OCU existía y lo voy a atesorar siempre, pero también vi todas las falencias que había en el sistema y todo lo que pasaba alrededor, de que si bien yo me iba en bicicleta a la escuela, las calles, o sea, y todo la infraestructura para llegar no eran las mejores, en la escuela a veces se iba el agua, los maestros muchas veces no llegaban, habían huelgas, o sea, muchos sucesos que yo no entendía que podían dejar de existir en otro lado, los pude ver estando en una escuela privada en la ciudad. Y eso a mí me terminó de impactar y dije, oye, quizás el debate no solamente es como una forma para mí de desarrollarme, sino aquí hay algo más. Quizás yo con esto puedo ayudar a que mis amigos de OCU también puedan tener estas experiencias y depende de ellos cómo la valoran o no, pero que tengan el acceso. Yo creo que ahí hubo como ese clic de dejar la individualidad, de ver oportunidades para uno y tratar de ver cómo las oportunidades a las cuales uno tiene acceso le pueden ayudar a los demás. Claro. Entonces, sé que la parte del debate y sabía que eventualmente ibas a aterrizar en el debate porque sé que has tenido un rol muy activo en lo que luego se convierte en ASPADE, ¿verdad? Sí. Que para los que no conocen, los que son de Panamá seguramente han escuchado de ASPADE, los otros no. Igual ahorita hablaremos de ese tema, pero es una plataforma que eventualmente escaló a ser una plataforma nacional donde se da acceso a la metodología de debate, a investigar lo que tú estás diciendo, investigar, tener dos puntos contrarios y entender de que hay dos caras de la moneda y demás. Y es un programa que ha escalado a todo Panamá, en todas las provincias del país está, y es un programa increíble que tiene ¿cuántos años ya? Bueno, ya tiene sus 6 años. O sea, empezamos en 2016 empezó ASPADE. Ajá, bueno, ya claro, rumbo a su séptimo año. Séptimo año ya, 2023, sí. Rumbo a su séptimo año, y sé que ustedes, los que han estado muy involucrados, y sé que tú has estado en ASPADE desde el principio, han visto un impacto tangible que ha hecho el debate, como tú le decías, como lo causó para ti, en jóvenes de escasos recursos o de áreas más alejadas y demás. Entonces, el debate, entiendo, ha sido un eje central para tu desarrollo y asimismo lo has visto en otros jóvenes. Te quería preguntar, cuando te unes a ASPADE, me imagino que al principio lo hacías muy a nivel personal porque te gustaba el debate. ¿En algún momento pensaste que ASPADE se iba a volver una plataforma como esta a nivel nacional? Era el objetivo. Más que el objetivo, yo creo que era el sueño, porque era un sueño que teníamos muchos que estábamos, digamos, en esa generación. O sea, sí lo veían con ese enfoque de que esto podía impactar a otra gente de salida. Tenía que ser así. O sea, íbamos a hacer flaco favor al esfuerzo si no llegábamos a ese nivel. Si no permitíamos que este tesoro, que yo creo que es un tesoro de conocimiento, llegue a las personas y que ellos tengan la oportunidad de decidir si las acuerpan o no. Pero déjame ir un par de pasos atrás en ese tema de ASPADE, porque ASPADE es la finalización de varios esfuerzos previos que terminaron en ASPADE. Mira, cuando yo comienzo a debatir, me destaco en debate, soy muy bueno, salgo del país de hecho, algunas universidades me ofrecen becas para estudiar solo por mi capacidad en debate. Okay. Pero este tema que te decía de OCU, a medida que iba creciendo y ya estaba terminando el colegio, se iba acentuando. Y decir, o sea, aquí hay una disparidad, hay un tema de desbalance muy fuerte. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir para cerrar esa brecha, no?
Entonces, ese análisis es el que me hizo entender por qué estudiar Derecho y por qué soy hoy abogado, y quizás podemos entrar más a detalle en ese tema, pero es clave eso, porque cuando yo decido estudiar Derecho y hacerlo en Panamá, para mí yo no podía concebir mi vida universitaria sin la actividad del debate. Entonces, cuando me graduó del colegio, que de hecho a mí nos tocó ser los pioneros del debate del colegio, lo que tuvimos esa generación, pasar a la universidad, varios nos graduamos y pasamos a estudiar Derecho y juntos comenzamos a entender que en la universidad privada más grande del país no había un club de debate. Entonces decimos, si en la universidad privada del país hay un club de debate, volteamos a la Universidad de Panamá, tampoco. Claro. Volteamos a la UTP, menos. Panamá no existía debate universitario. Qué locura. Si existía como concepto era porque hay un debate que se llama World Moon, que es el debate que organiza Harvard para universidades a nivel global. Entonces ellos invitaban a Panamá y como había personas que tenían un contacto en Harvard, entonces algunos de la USMA iban. Pero se quedaba ahí, en esas personas que iban y morían. Nosotros decíamos, ¿cómo pudiésemos exponenciar esto y que no solo este debate, sino que tengamos un círculo de debate constante? Y ahí es donde se comienza a generar la idea de crear un club de debate, porque fuera más que un club solamente, sino que fuera esa plataforma para lo que decías, de llevar el debate a todo el país. Un poco basado en el tema de que, ¿por qué mis compañeros de Ocuco se graduaron del colegio al que yo estudiaba? Nunca pudieron debatir. Ese era como un tema y varios de mis compañeros vivieron algunos temas similares. Entonces se creó una organización que se llama Jóvenes Unidos por el Diálogo en la USMA, que hoy día es el club de debate de la USMA, pero que es más que el club de debate. HUD. Entonces HUD era el club, pero también era la fuente de conocimiento de debate para colegios. Íbamos a entrenar colegios que no tenían. Hoy parece irreal, pero cuando empezó HUD, ni el San Agustín, ni la Salle, ni las esclavas tenía un club de debate formado como tal. Nosotros decíamos, oye, si las escuelas privadas más representativas, históricas, tradicionales de Panamá no tienen club de debate, vamos a empezar por ahí como piloto. ¿Y qué podemos esperar de las otras? Exacto, claramente... y las otras aún más lejos, pero lo que dijimos es, vamos a empezar por ahí a ver cómo nos va. Hemos pelados 18 años recién llegados a la universidad. Vamos a intentar enseñar esto y si nos va bien, podemos hacer un proyecto para llevarlo al objetivo final, que son los colegios públicos. Y si nos va bien, podemos llevarlo a la Universidad de Panamá. Y así era como ir creciendo. Esto necesita un número de voluntarios importantísimo, porque entonces era también ir para reclutar, en fin. Entonces éramos pocos, pero nos fue muy bien en estas escuelas que te digo, nos abrieron las puertas. Imagínate, en estos colegios católicos, padres, nos tenemos que estar con los padres a explicarles qué era el debate primero, ¿no? Y decirles, no, miren, sus estudiantes van a hacer esto, lo otro, y van a hablar de tal tema. Pueden hablar de este tema, pero no es que ellos piensen eso. Es decir, un debate, lo bonito que tiene el debate es que tú te sientas a debatir y no necesariamente lo que tú debates o lo que debates a favor es lo que tú crees. Te lo ponen de manera aleatoria y tienes que estudiar el tema y argumentarlo bien. Es un ejercicio académico. Increíble porque si no estás a favor de ese punto, en esa investigación tal vez te hace abrir tu mente a nuevos puntos de vista, a nuevas perspectivas. O sea que tiene un valor... incalculable. Yo creo que es intangible porque el cielo es el límite ahí. Y justamente eso, y bueno, hoy día en sociedades donde están tan polarizadas, donde las redes sociales te aíslan y hay tantos sesgos, actividades como el debate te ayudan a poder estar, digamos, enfrente de información distinta, ¿no? Entonces, bueno, esto nos dimos cuenta que fue exitoso y dijimos, bueno, en la universidad logramos hacer un debate a final de ese primer año de HUD, que de hecho te digo, HUD comenzó en el 2009, o sea, este año cumplió hace unas semanas, 14 años de existencia, o sea, imagínate. Qué locura. Y ese fin de año logramos recoger fondos y tal, hacer el primer debate universitario en la historia de la USMA, donde trajimos a esas escuelas que habíamos entrenado y al círculo de colegios que ya tenían debate, que te cuento, en 2009 eran 9 colegios. Hoy te puedo decir, y aquí ya podemos entrar quizás a todo el tema de SPADE, hoy con todo el trabajo que se ha hecho, con mucho orgullo podemos decir que son más de 150 a nivel nacional, que tienen un club de debate establecido, estructurado, con presidente, que se reúnen todas las semanas. ¡Qué locura! O sea, que promoción tras promoción, a medida que vayan creciendo, los más chiquitos van a llegar a tener la posibilidad de entrar en debate. Más de 150. Hoy día clubes de debate. Que dentro de esos clubes, imagínate, ya hoy hay miles de jóvenes que están debatiendo y para mí también lo más impresionante son profesores, muchos con años de experiencia que esto no lo conocían y que hoy son los principales patrocinadores de la actividad. Que se sientan con los niños, los guían, los motivan porque, claro, tú necesitas que haya esos tutores, alguien que te pueda impulsar. Y para nosotros ver a los profesores
conectados, verle los ojos brillar cuando veían a sus niños debatir. O sea, es una experiencia maravillosa. O sea, jóvenes y profesores de Bocas del Toro, de Darién, que usualmente a las actividades no llegan y que se sienten abandonados en el debate, han visto la oportunidad de salir adelante. Y te digo, hoy día han habido estudiantes que han sido becados para licenciatura completo para estudiar en China y Estados Unidos por su talento en debate. O sea, eso le cambia la vida a una persona. Le cambia la vida a la persona. Y tú sabes, si tú eres bueno en arte, teatro, deporte en Estados Unidos, en un colegio, una universidad te beca y estudias por eso. Sí, en Panamá, lamentablemente, no hemos llegado a ese nivel. Ajá. Con debate hemos mostrado que si tú logras desarrollar un talento a un nivel, van a haber universidades que te van a ver el potencial y te van a poder becar, y es lo que hemos logrado impulsar. Entonces, yo diría que eso es uno de los orgullos más grande de la generación en la que yo estaba, porque hemos sido muchos que hemos compartido ese sueño de ver algo que nos cambió la vida, verlo en la vida de muchos más. Y esto solo está empezando. Yo creo que ahora, o sea, vamos a seguir viendo el impacto, porque muchos de ellos, por ejemplo, ahora han estado incursionando. Hoy día son algunos precandidatos independientes, por ejemplo, para la política. Hay algunos que han estado trabajando en algunas entidades públicas, que son locutores de radio, que hoy día tienen la posibilidad de hablar en público, de expresar sus opiniones, y el debate, de alguna manera, creo que entrenó su capacidad y les permitió ver, oye, esto que a mí me gusta, esto que me motiva, vale la pena. Sí. Lo puedo seguir, alguien me hace caso. Ahí el debate, que obviamente tiene muchas virtudes y muchas cosas buenas. Para mí, dos cosas fundamentales. Pensamiento crítico, porque te ayuda a ¿sabes?, investigar y sacar un punto el cual tú quieres expresar. Y luego de pensamiento crítico, lo que para mí es una de las herramientas más invaluables del mundo, que es saber comunicar y contar una historia. Un punto, algo, esa idea, saber transmitirla de forma efectiva, concisa, precisa, es de las cosas más valiosas del mundo, independiente si eres artista, financista, médico, tecnólogo, lo que sea. Y el debate te da esa práctica porque como tú dices, semanalmente se reúnen y hablan y hablan y hablan y le pierden ese miedo que tenemos a saber comunicar una idea. Y eso tiene un poder, no importa si trabajas en una empresa, si eres emprendedor, lo que sea. Si tú tienes el poder de la palabra, de comunicar una idea, es transformador como individuo, ¿no? Entonces es increíble lo que han hecho con Aspade. Vi hace poco el relevo generacional que ha habido. O sea, vi a alguien que seguramente es 7 o 8 años menor que nosotros y hablaba de Aspade como si fuese su vida. O sea, estaban emocionados que esto Aspade no sé qué cosa, y esto fue hace, no sé, mes y medio o 2 meses que vi a esta pelada que estaba hablando de este tema. Entonces, es increíble saber que un proyecto nació de esa sensación y de varios, como tú dices, de tu generación, que querían dar este regalo, y a lo que ha crecido y a lo que seguirá creciendo, porque son proyectos que ya cogen tanta vida y tanto amor las personas que se involucran en él, que serán proyectos de continuidad. Total, y ahí permite decirte que has dado un clavo en el tema del relevo generacional, que se dice fácil, pero es muy complejo, porque cuando tú emprendes estas ideas o estas organizaciones, la tentación más grande es que te quedes, tú y tu grupo, y que la quieran cultivar, que no se salga de lo que tú quieras que fuera, y quedarte todo el tiempo. Algo que creo que a nosotros nos genera muchas satisfacciones, por ejemplo, con HUT, que tiene 14 años, yo te digo, hoy yo no conozco a nadie de la junta directiva que maneja HUT hoy. Y en Aspade la directiva también es completamente distinta a la que inició el proyecto. Tienen algunas formas de ver el debate distinto también. Pero la idea fue tan clara y ha logrado calar tan fuerte que permaneció en el tiempo. Yo creo que eso es un gran aprendizaje, que por más que la tentación sea quedarte en la organización y que sea, ¿no?, la que tú emprendes, ya sea un negocio o hasta algo social, es saber que si tú generas bien la base, o sea, la base de la pirámide, lo que venga hacia adelante, por más que quizás no estés de acuerdo, le van a agregar valor. Todas esas ideas distintas le van a agregar valor, y puede que la idea crezca a un nivel que quizás tú nunca viste. Y yo te digo, el otro día estuve viendo una noticia de que Aspade, por primera vez en la historia republicana, un debate presidencial que está por ley en la próxima elección va a ser organizado por la Asociación Panameña de Debate. No te creo. El Tribunal Electoral escogió a Aspade para que organizara el segundo debate presidencial.
Wow. Entonces, eso va a suceder. Y digo, cuando empezamos en 2016, te diría que eso no estaba entre las metas, ni mucho menos, pero sí era decir que si en Panamá la palabra debate se trae a la mesa, sea de alguna manera, ¿sabes?, bien estructurada y que se sepa que no es una palabra más, sino que hay mucho detrás. Claro. Y creo que ese posicionamiento está ahí. Y bueno, esperamos que sea, digamos, que tenga ese color distinto el debate. Y igual te lo digo con Jóvenes Unidos por el Diálogo. Hoy, HUD tiene un grupo de asesores y entrenadores que se van a escuelas de todo el país a entrenar en debate a personas que nos necesitan. Si hoy alguien que nos escucha, nos ve, quiere que su hijo estudie debate, pueden llamar a Jóvenes Unidos por el Diálogo, o ASPADE también tiene a alguien que lo pueda entrenar. O sea, hoy hay esa posibilidad que te digo, cuando yo estaba en el colegio no existía. Te digo, éramos 9 colegios y los 9 colegios estábamos en la ciudad de Panamá. Los 9 eran colegios bilingües. Podemos decirlo coloquialmente, eran de los colegios yeyecitos de Panamá. Ajá. Entonces, el resto no tenía acceso a la oportunidad. Claro. Y yo creo que estas organizaciones se han podido ver que se puede democratizar el conocimiento y que no importa de dónde seas, qué creas, qué piensen tus padres, si tú quieres desarrollarte en esta actividad lo vas a poder hacer. Y Panamá, teniendo estos índices de desigualdad tan altos, creo que estos son los elementos que se deben visibilizar más para ir rompiendo esas barreras y que realmente seamos libres, porque a veces esa libertad que pensamos que tenemos está coartada porque por donde vivimos no tenemos acceso a muchas cosas. Y bueno, creo que ahora eso está cambiando con actividades como... Yo sé que hay muchas otras, ¿no? Pero creo que en el debate ese es como el principal... Yo diría que el principal legado que nosotros podemos dejar es que tú, si quieres, puedes hacerlo, y si lo puedes hacer bien, puedes salir. Tienes oportunidades que tal vez nunca imaginaste. Dijiste dos cosas ahí importantes, que es que en esa lotería de a dónde naces y hijo de quién y en qué lugar y en qué escuela asistes, etcétera, antes te cortaban muchas las oportunidades con este tipo de espacios como ASPADE, HUD y demás. Tienes acceso a herramientas que te van a permitir desarrollarte, y este tipo de programas, por eso es que tienen tanta importancia y por eso es que deben tener tanta visibilidad. Eso es importantísimo. Y lo otro, vinculado a ese punto que dijiste, es democratizar la educación, que es fundamental porque necesitamos que la educación llegue de canto a rabo y de rabo a canto de todo el país. Tiene que llegar a todos lados y a todo tipo de personas. Entonces, eso es una labor increíble y ojalá sean 100 años más para ASPADE, para HUD y todas las organizaciones que estén en pro de la educación y de llevar y repartir y brindar estas plataformas para que la juventud panameña se siga educando. Bajo esa misma línea, yo sé que gran parte de tu vida, y ahora me queda más claro que nunca por la pasión que tienes por debate, por las influencias que tuviste de tu abuelo, de tu papá y demás, has sido una persona que se ha inclinado mucho en la academia, ¿no? En la parte académica, en el estudio, en la formación continua. Sé que has tenido la oportunidad de estudiar afuera también. Esa visión que tú tienes de la parte académica, de esa formación continua, si tú tuvieses que definir hacia dónde la enfocas o cuáles son, tú piensas, tus puntos como principales a dónde va a terminar todo eso, ¿qué es para ti? O sea, donde todos esos estudios, toda esa preparación, ¿a dónde crees que van a estar mejor empleados? Yo no tengo una respuesta clara, debo decirte, pero lo que sí tengo claro es que algo que a mí me mueve es esta fórmula de que preparación más oportunidad igual magia. Y estamos con un anfitrión que cree en la magia. Yo no creía en la magia, Juan David. Yo la verdad, para mí era un concepto muy abstracto que la verdad no creía. Pero después comencé a generarle valor, porque creo que la magia es creer que hay cosas que tú no ves posibles y que pueden suceder, o sea, que terminan sucediendo. Y yo no veía posible, cuando me gradué del colegio, estudiar fuera, porque te digo, mi papá hizo un gran esfuerzo económico para que yo estudiara en un colegio bilingüe, muy fuerte, y como te digo, mi madre también, como te digo, ya estaba acostumbrada a vivir en el interior, vivió fuera del país por mucho tiempo, y le tocó, digamos, hacer un esfuerzo adicional para que yo pudiera tener esa oportunidad de educarme. Entonces, para mí, ese esfuerzo de ellos dos era como muy importante, rendirle valor. Honrar ese esfuerzo que ellos habían hecho, y ese honor para mí, y me lo decían ellos, es la educación. Edúcate bien, aprovecha, porque es el mejor legado que nos puedas dar.
Y yo por eso desde niño, debo decir, no sé si bien o mal, pero nunca me suspendieron en el colegio. Era un niño bueno académicamente. Bien aplicado. Aplicado, pero creo que era por eso. Era como por ese decirles, oye, yo no puedo trabajar, no puedo hacer, pero esta es mi forma de decir gracias. Entonces, esa forma de verlo creo que me llevó cuando llegué a la universidad también a aprovechar al máximo ese espacio universitario y no solamente ir a la universidad en Panamá, si tú estudias Derecho, estudias una carrera que no es medicina, creo que es la única excepción, quizás arquitectura, no universidades, pero son pocas, tú puedes ir a la universidad 3, 4 horas al día y el resto del día... Tienes tu día, sí. Tienes tu día, o sea, no hay una cultura de ir a la biblioteca, de hacer un trabajo que te toma mucho tiempo. Entonces... yo entré a la universidad y empecé a trabajar desde el día 1. Increíble. Entonces, todos mis 4 años de carrera estudié y trabajé. Y mientras estudiaba, yo lo que hacía era que trataba de en el trabajo ver cómo aplicaba la información que estaba estudiando. Y eso me permitía entender hacia dónde yo también iba, ¿no? Si quería estudiar un área del derecho, quería estudiar la otra, si quería hacer algo relacionado al derecho o no. Y eso creo que paso a paso me fue llevando a lo siguiente. Creo como ir entendiendo esa oportunidad que tenía y ese momento. Yo soy muy de momentos, aprovechar los momentos. Ese momento que tenía, hacia dónde me puedo llevar. Y cuando estoy trabajando, primero trabajo en un call center. Por ejemplo, yo empecé trabajando en un call center porque mi mamá, estando conmigo, antes de graduarme del colegio, se regresa a UCU y ya yo, casi antes de cumplir 18 años, me tengo que, digamos, generar mi vida de ese momento hacia adelante. Entonces yo comienzo a trabajar y estudio y esa vida de 8 horas en un call center más estudiar era bastante pesado. Y más para la edad también. Y más claro. Entonces mientras el 90% de mis amigos de la universidad salían de la U a las 10 de la mañana y a ver qué hacía. A ver qué hacía, ¿no? Yo creo que se iban a Quesochela y regresaba. Entonces yo decía, no es mi realidad. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Tratar de hacer lo mejor a lo que tengo acceso. Y es esta educación, que en Derecho creo que era muy buena, y hasta ya esto de aprender el mundo laboral. Entonces, mira las vueltas que da la vida. Yo trabajando en este call center como 6 meses. Y estando en un día en la cafetería de la universidad, antes de ir a trabajar, un amigo del colegio me ve y me pregunta, que está en otra carrera, me dice, Hugo, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando? Todo, estoy aquí. Oye, tú sabes que mi hermana, que fue a la graduación, te vio dar el discurso. Yo di el discurso de mi graduación de la escuela. Y le encantó tu discurso y me preguntó hace poco qué estaba haciendo yo. Y yo le dije que estaba estudiando Derecho, pero no sabía qué más. Y ella quiere saber si te gustaría trabajar en la firma de abogados donde ella está. Mira, y yo dije, wow, interesante. Dile que sí, yo interesado, que tengo esto, necesito trabajar para estudiar, pero que, claro, aquí está mi currículum. Semanas después me llaman, me dicen entrevista, voy a la entrevista, me dan el trabajo y paso del call center a una firma. Entonces, igual, las horas de trabajo, pero ya ahora enfocado a lo que estaba estudiando. En tu área. Y entras como pasante, ¿no? Entro como pasante. Entonces, pero era un pasante distinto, pero era un pasante de despacho, que era ver unos temas más con los abogados, porque el pasante usual es el que hace el trámite en la calle. Sí, tan trámites en calle. El trámite y demás, a mí como que me vieron que, quizás por los temas de debate y demás, me vieron que tenía otro tipo de perfil. Entonces dije, bueno, trabajé en esta firma. Y ahí vi muchos temas, ¿no? Vi temas de derecho corporativo, derecho internacional, en fin, muy interesante. Y dije, oye, esto me gusta. Y paralelamente estudiaba, trabajaba y está en HUD. O sea, estábamos creando HUD. Todo lo que te acabo de decir era, digamos, la tercera pata de todo esto. Y de hecho, un poco toda esta historia, porque de esa experiencia, yo dormía muy poco. O sea, tú a esa edad, tú puedes no dormir y puedes tener energía. Esa parte me hizo consolidar la idea de que tienes que vivir la vida al máximo y si estás en cada cosa, dar al máximo, pero vivir los momentos al máximo. Y eso me hizo entender que en la universidad tenía que dar lo mejor y me pude graduar con muy buenas notas. En el trabajo lo hice muy bien y creo que me permitió que otra firma más grande me viera y un socio de esa firma me contactara y me dijera que fuera esa firma. Para mí esa firma es como los Yankees o el Real Madrid de las firmas en Panamá. Y me contactaron y me dijeron, nos gustaría trabajar como que trabajaras con nosotros y me voy a esta firma después terminando la carrera y fue fantástico también trabajar ahí. Y estando ahí, termino esta historia porque de repente me llegó una llamada, una vez termino materias, pero poco después, de otra abogada de otra firma
que me dice que estaban haciendo una asociación de egresados de la Universidad de Tulane y que estaban buscando becar al primer panameño que fuera becado 100% a estudiar Derecho en Tulane. Ah, wow. Y que habían preguntado a muchas personas quién podría hacer ese perfil o ese rol. Y que muchas personas coincidían que yo podía hacer. Aterrizó en tu nombre. Aterrizó en mi nombre. Entonces lo que te digo, te traigo esta historia porque no es que yo lo busqué, no es que pensando en estudiar, oye, voy a sacar buenas notas para tener buen GPA o promedio para ir a... No sucedió así. Yo lo veía como muy agradecido y apreciado de las oportunidades que estaba teniendo. Y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en todos los ámbitos en los que estaba. Y la oportunidad llegó ahí. Y en ese momento, claro, es otro momento que te cambia la vida, porque de estar en todo este momento de no tener horas de sueño, etcétera, a irte becado a una universidad como esta, a estudiar algo fascinante como derecho en una de las pocas universidades que tiene derecho civil, que es algo que puedes aplicar en Panamá. En fin, fue como... La experiencia de vivir afuera, que es una experiencia retadora, diferente, expansiva. Total. Y más porque, digo, cuando tienes tantas cosas y das tanto esfuerzo, sacrificas otras. Yo te digo, sacrifiqué parte de vida social, de hacer quizás otras cosas que a veces mis compañeros hacían, no las podía hacer. Pero cuando voy a Tulane ya tengo la oportunidad de hacerlo porque ya podía estudiar, hacer solo eso. ¿Sabes? Entonces ahí creo que es otro momento donde se genera otra versión de Hugo, una versión más potenciada de mí, donde todo lo que aprendí lo pude contrastar con otros compañeros de otras partes del mundo. Claro. Tuve una novia alemana, por ejemplo, que, ¿sabe? Entender la cultura alemana, entender cómo perspectiva. Conectar en los sentimientos en otro idioma que no es el tuyo, por ejemplo. Generar una relación en otro... O sea, son cosas que tú dices normal, pero para mí cambiaba todo mi mundo, o sea, cambiaba mi realidad. Y todo eso dio pie a que igual tuve una experiencia maravillosa. Yo ahí en Tulane fui presidente del grupo de la asociación de graduados de Tulane, capitán del equipo de fútbol y de flag football. No te creo, brutal. Hicimos una chiva parrandera en Tulane para Halloween. En fin, ese tipo de cosas que, o sea, yo creo que de otra manera no las hubiera hecho. Me consolidaron, creo, como esa forma de ser frente a las oportunidades, pues como decir, ¿sabes qué? Tengo esto, lo voy a valorar al máximo y no voy a dejar que se vaya, lo voy a disfrutar hasta el último día. Y esa experiencia termina cuando yo regreso a Panamá y varias de las firmas abogadas en las que yo he trabajado y algunas otras me ofrecen trabajar con ellas. Y entre esas ofertas sale la recién electa vicepresidenta del país, que me dice, Hugo, he visto todo lo que has hecho, creo que tu perfil es muy bueno para algo que queremos hacer. Yo soy la primera mujer vicepresidenta independiente en la historia del país y canciller, y creo que tú eres una persona que me puede apoyar a cumplir muchas cosas. ¿Quieres trabajar conmigo? O sea, yo dije, por supuesto, te doy la oportunidad de conocerla antes de Global Shapers, que es un grupo del Foro Económico Mundial que busca agregar valor a las comunidades y así es que termino, digamos, ya trabajando en el sector público y bueno, ahí es otra etapa distinta, pero quizás a tu pregunta, si no tengo una respuesta directa, pero te doy toda esta vuelta como para decirte que haciendo bien las cosas a las cuales tienes oportunidad de acceso, creo que el universo conspira para que oportunidades que te puedan catapultar se den. Claro, y me gusta la forma en la que lo pusiste, de que no es solamente atreverse a tomar las oportunidades, porque como tú dices, preparación, oportunidades y sucede la magia, ¿no? Pero no es solo tomar las oportunidades, es aprovecharlas. Saber que estás, y me gusta bastante lo que dices de en el momento. O sea, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Cómo le voy a sacar el máximo provecho a esa oportunidad que me llegó a mí? Le pudo haber llegado a otro y en este momento la vida me dio esa oportunidad a mí. ¿Cómo la aprovecho? ¿Cómo le saco su mayor rendimiento y cómo saco el mayor crecimiento de esta oportunidad en la que estoy, ¿no? Entonces, tienes esta oportunidad, vas afuera, estudias en el extranjero, haces carrera allá. Por lo que entendí, derecho civil es aplicable a Panamá, porque entiendo que en Estados Unidos hay unos temas entre el derecho allá y el derecho acá, y luego tendrías que hacer un examen allá y revalidar, es como una cosa rara, pero entonces esta rama que tú estudiaste sí está compaginada con Panamá. Sí, y más que la rama, el derecho que te enseñan en el estado de Luisiana. Cualquier panameño que tú le preguntas ¿dónde estudiaste? Y se te dice estudié en LSU, en Tulane, en Loyola, estudiaron en Luisiana, donde el derecho, digamos, es mixto, es en derecho civil y derecho digamos, anglosajón, que es en base a casos. Digamos, acá el derecho civil, pues no muy resumido, es
la base es la norma. Entonces, tú para dictaminar un fallo te basas en una norma. La ley tal dice esto, entonces el juez dice tienes que pagar o no pagar, tienes una pena o no tienes una pena. En el derecho anglosajón, en Estados Unidos, en Reino Unido, no es la norma necesariamente lo que priva, sino son los precedentes de otros casos. Entonces, un caso similar que haya ocurrido años atrás, el juez dice, esto sucedió y base a lo que ese juez falló, yo te voy a dar una pena similar. Entonces, en Luisiana enseñan los dos. Es el único estado que tiene los dos. Si tú vas a estudiar a Nueva York, a California o a Oklahoma, es solo anglosajón. Entonces, tú como abogado puedes estudiar derecho comercial, derecho marítimo, algunos otros estados, y te puede servir, pero el que más aplica a Panamá o a los países latinos es el derecho que tiene ese approach más similar. Mira que no sabía, o sea, entiendo de que había una diferencia entre cuál es el approach al derecho o a la parte de la abogacía, pero no sabía de que era justamente así fácil como lo explicaste, de que uno es por su norma y el otro es por esa. Entonces, básicamente en el otro, en ese anglosajón, como para entender un poco de contexto, se va modificando la relación que hay con los diferentes casos que suceden, porque este caso modifica el outcome y luego este caso tal vez modifica el outcome, maybe a veces que echa para atrás y así, ¿no? Y así eso va actualizándose en caso a caso y va también a variar de la persona que dicta la sentencia y demás, ¿no? Se va modificando. Y que hay otros análisis que podemos hacer si los jueces son republicanos o son demócratas, cómo se mueve eso. Pero, dato interesante, en Panamá, en la zona del canal, las leyes que aplicaban eran de Luisiana. Entonces, por esa aplicabilidad. Ajá. ¿Y por qué Luisiana tiene esa diferencia del resto de los estados? Porque Luisiana fue comprado por los Estados Unidos a Francia y antes de Francia eran los españoles. Entonces el derecho que aplicaba en Luisiana era primero derecho romano de España y después fue francés. Que ese es de norma. Claro, el derecho romano es el que aplicamos en todos los países latinos, ibéricos, digamos, los países... bueno, y esto viene de Napoleón y desde el derecho romano, pero Napoleón lo termina de institucionalizar. Okay. Entonces, por eso es que Luisiana tiene esto, porque ya desde mucho antes, digo, el Louisiana Purchase fue 1802, o sea, todos esos años de Estados Unidos, antes de que lo compraran, ya el derecho que se aplicaba era era el derecho basado en... Así que ellos mantuvieron eso. Entonces mantuvieron y hoy día se mantiene. Qué locura, interesante. Sí. Ok, entonces... Regresas a Estados Unidos, tienes esta oportunidad y entras a trabajar al sector público, digamos, y entiendo por todo lo que me has contado de que si fuese en esta oportunidad o fuese más adelante, en algún momento te veías relacionándote con el servicio público, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho, yo lo que me especialicé en Tulane es Derecho y Desarrollo Internacional, que no era derecho corporativo, no era derecho, o sea, era un derecho que para mí era una especie de puente entre el derecho privado y lo público. Esa era mi rama del derecho. Entonces, ya había trabajado en firmas de abogados, como te contaba, por muchos años. Entonces, esto era como aplicar esta otra parte que había estudiado ahora en el sector público. Y yo decía, si no era ahora, en algún otro momento lo iba a intentar aplicar. Entonces, bueno, se dio la oportunidad y ahí empecé, ¿no? Claro, y me imagino, habiendo ya trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, son dos animales totalmente distintos, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. La forma en cómo se trabaja en cada una de ellas, la velocidad que tiene cada una, tal vez por la burocracia que hay aquí o allá, o sea, son dos cosas muy distintas. Sí te quería preguntar, como joven que ha tenido la experiencia de estar en el sector público, que creo que estés en algún momento dispuesto a poner tus años al servicio público o no, es importante que lo hagas o no, entender un poco qué pasa ahí adentro, cómo funciona, cómo uno puede apoyar, cómo puede... Digamos que, te doy un caso, yo soy un joven, soy emprendedor, trabajo en el sector de finanzas y por mi cabeza no se me ha pasado aportar al sector público ni trabajar en el sector público. Sin embargo, sí estoy preocupado por el acontecer de mi país y quisiera ver de qué formas apoyar. Entendiendo tú, en estos últimos años, estando en el sector público, ¿cuáles son puntos donde se puede incidir y uno como sociedad civil se puede comenzar a involucrar para apoyar como joven? Claro, yo te diría a ti personalmente y a todos los que nos ven que si tienen la oportunidad de aportar directamente al sector público, que lo hagan y que no lo descarten en su carrera. Si alguien te llama y te dice, Juan David, ¿por qué no nos ayudas como embajador en un país o no nos ayudas en este puesto por un tiempo en este ministerio? O sea, considerarlo porque no hay plataforma que permita servir más y mejor al país que esa. Totalmente de acuerdo. Entonces,
digamos en el caso que por X o Y no lo consideres o que no te, o que busques otras alternativas, creo que debe ser algo que te apasione, algo que te mantenga la llama encendida. Ya. Si tú crees en la educación, sea la educación; si crees en el medio ambiente, sea el medio ambiente; si crees en el desarrollo social, para que no sea, porque yo lo que quizás rebato mucho es sentir que las personas se sienten satisfechas de yo aporté a la colecta para los niños prodarieno, para tal a causa, y me siento contento. Okay. Es respetable, eso es mejor que nada, pero lo que quiero transmitir es que en la medida en que tú te puedas sentir parte de la causa y que le des consistencia y que sea algo que puedas mantener en el tiempo, aún mejor, porque vas a sentir que es algo que va contigo. Si tú quieres mejorar la educación de tu país, hay plataformas como Espada de Hood, que es debate, que lo que tú puedes apoyar y no solamente dar dinero, pero sino tu tiempo se puede servir de juez, puedes ir a los lugares, apoyar a los niños. Si temes medio ambiente, todo lo que está sucediendo ahora con los retos en los manglares, en los mares, en fin, tanto que se puede ir. Entonces, yo creo que aquí el desafío es ver qué es lo que te mueve a ti y tratar de buscar la mejor forma de vehiculizar esa pasión, porque hay mucha gente allá afuera dando la pelea, buscando los pocos recursos que hay para sacar los proyectos adelante, y cualquier mano amiga ayuda. Y yo te voy a decir que no hay satisfacción más grande que ver el impacto que una pequeña acción puede hacer en los demás. Yo ver a pelados que se han ido becados afuera por debate y ver cómo eso les ha cambiado la vida, los idiomas que han aprendido, lo que han hecho, pero a nivel más pequeño, tener la oportunidad de escuchar que personas de Bocas del Toro, este maestro que te contaba de Bocas del Toro, hoy dice que él espera todos los años por la Copa Nacional de Debate porque es su momento, ¿sabes?, preferido, y que le cuenta a su familia lo bonito que es y la oportunidad de ir a Panamá. O sea, hay tantas acciones distintas y positivas que uno no puede ver. Mira, te cuento una anécdota. Te invité a la segunda Copa Nacional de Debate en 2017. Ajá, Bueno, en el 2016, que era la primera, nosotros traímos a pelados de la comarca Gunayala. Ok. Y en medio de las actividades del debate, porque ellos vienen por una semana y debaten y compiten para quién es el mejor, pero aparte les hacemos algunas actividades adicionales. Una de las actividades que hicimos fue llevarlos en un bus por el Causeway, para que conocieran a los niños y que ellos tuvieran una especie de relacionamiento. Nosotros nos percatamos que los pelados de Cunayala nunca habían venido a la ciudad. Claro, eso es un shock. Se querían salir de la ventana mientras íbamos por la senda costera hacia el Causeway y la vuelta. Y para ellos todos los barcos, o sea, todos, uno que si vives en la ciudad, tú ves el Cerro Ancón, ves los barcos, ves el museo, ves los rascacielos. O sea, para ellos era, o sea, debatir, chévere, pero para ellos eso fue todo el viaje. O sea, tener la oportunidad de ver algo distinto, de imaginarse cosas. Uno nunca sabe adentro de esos niños qué pudo haber pasado con esa oportunidad. Y ahí es donde yo apelo. O sea, que no te quedes con ese pedacito, sino es ver cómo tú puedes aportar a experiencias realmente transformadoras que hagan que las personas pasen de un encierro mental, en el sentido de que las pocas oportunidades que hayan tenido les permitan ver solo un pedacito de lo que pueden hacer, y que con tu ayuda puedan ver otro mundo que vaya conectado con lo que quizás tengan el potencial de hacer. ¿Cuántos premios Nobel, cuántos eruditos en tantas materias nos hemos estado perdiendo porque los pocos que tienen la posibilidad de crecer y de educarse quizás no están haciendo lo suficiente para que los muchos que no la tienen puedan florecer? Yo creo que para mí ese es el mensaje principal, y que sepas que no es tan difícil. O sea, hoy día con redes sociales es tan fácil hacer un clic, un yapi, hacerlo. Pero lo que digo es el yapi o el like, pero ¿y qué más? Y pensar, ¿qué más puedo hacer? Que eso puede hacer mucho la diferencia. Claro, y yo te lo enfocaba mucho al tema de como sociedad civil, porque coincido contigo totalmente. Yo en algún momento de mi vida seguramente lo haré. No sé si va a ser 10 años, pero estoy convencido y seguro de que en algún momento, por lo menos 5 años de mi tiempo, pondré al servicio público. Porque como tú bien dices, es una plataforma desde donde mayor alcance tienes, porque tienes la estructura de un gobierno que tiene el alcance a todo el país y tiene todo en lugar para realmente crear un impacto positivo. Yo sí quisiera en algún momento poner 5 años al servicio público, pero sé que hay muchas personas con quienes he conversado, colegas míos, amigos, gente de trabajo, etcétera, que son hiper capaces, súper profesionales, jóvenes emprendedores, que me dicen, no, yo por nada del mundo me metería al servicio público. Sin embargo,
desde la sociedad civil hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y por eso lo quería enfocar a eso, porque creo que va a ser la mayoría tal vez de personas que nunca toquen el servicio público porque lastimosamente está mal visto o es difícil después hacer el salto de vuelta al sector privado o todas las cosas que hay o esa, digamos, concepción general que hay alrededor del servicio público que lastimosamente en nuestros países latinos, siendo francos, está mal visto, ¿no? Sí. Y está mal visto porque nosotros, por falta de involucrarnos, lo hemos dejado que se convierta en algo mal visto, ¿no? Porque están las personas equivocadas ahí. Hace poco, no me acuerdo, con un amigo, si se lo estaba diciendo a Diana, mi novia, no me acuerdo, le estaba diciendo el tema de que las instituciones y el gobierno, o sea, no es ni bueno ni malo. O sea, los partidos no son ni buenos ni malos. Hay gente buena y hay gente mala. O sea, el partido no es malo, la institución no es mala, hay gente buena y hay gente mala. Sí. Entonces tenemos que meter más gente buena allá. Y si no podemos meter más gente buena allá, porque yo siento que yo soy esa persona buena y no voy a ocupar ese cargo, ¿cómo me involucro yo y cómo apoyo yo a que esas personas que sí son buenas, que sí se atrevieron y que sí van a poner de sus 5 años de servicio, lleguen a esas posiciones? Entonces, ahí quería enfocar un poco más la pregunta y tal vez si tú puedes expandir un poco más en ese tema es, como tú le dijiste, estos pelados que por ejemplo pasaron por ASPAE y ahora son precandidatos, ¿cómo yo apoyo a ese precandidato? ¿Cómo yo me entero quién es ese precandidato? ¿Cómo hago para que ese pelado sea el que llegue en vez de otros los que tiene 20 años ahí y así, ¿no? Para promover de que tengamos en ese sistema que es neutro, más gente buena que mala. Sí, y yo te diría, la primera pregunta que le haría a los panameños que ven el podcast es que que hagan la pregunta si han firmado por algún independiente para que corra. Todavía queda un mes para eso. Y la primera pregunta, ¿no? Si no lo has hecho, que puedas ver las opciones. Hay muy buenas opciones ahora de precandidatos para independientes. Creo que revisarlas vale la pena, es un primer buen esfuerzo. Okay. Y después, si te conectas con alguno, apoyarlo de alguna manera y decirle si se puede, vamos hacia adelante, porque la cuesta es muy empinada, porque como lo dice, son años y años de política tradicional basada en clientelismo, basada en mentiras, en demagogia, que ha llevado a que el país no desarrolle su potencial. Decía Aristóteles que el antagonista de la democracia es la demagogia, porque la democracia es el gobierno de la mayoría, pero la demagogia es la voluntad de las mayorías, pero basada en mentiras. Entonces, eso muchas veces es lo que vivimos, ¿no? De que nos venden 1000 historias en las elecciones, pero cuando gobiernan no lo hacen porque no tienen un compromiso real con la democracia. Nos venden el bien general y para todos y etcétera. Exacto. Entonces yo creo que ese compromiso democrático que a veces muchos dicen y se escucha por ahí, se logra con eso, realmente previniendo que los demagogos lleguen al poder. Así que yo creo que ese es un mensaje directo. Me gustó mucho lo que dijiste de que son las personas, no son las instituciones, no son los partidos, no son los gobiernos. Hay gente buena. Hay gente buena en el CD, en el PRD, en el Molirena, y hay gente mala en todo eso, y hay gente buena independiente, gente mala independiente. O sea, hay que buscar la forma en la que me gustó lo que tú dijiste, que te conectes con alguien. Con ese que te conectes, con ese que le escuchaste, dale tu apoyo, porque ese es uno bueno. Sí. Ese es el que queremos. Y mira, Nelson Mandela, que para mí es uno de los grandes líderes de la humanidad, él decía que al ser humano se le enseñó a odiar y que por eso que los blancos que negaban las libertades y derechos de los negros sudafricanos se comportaban como se comportaban. Y él decía, si ellos les enseñaron a odiar y a ser así, también yo les puedo y nosotros podemos enseñarles a amar. Increíble. Y ver que eso no está bien. Increíble. Entonces, para mí ese mensaje es muy poderoso porque así como nos han enseñado que el gobierno es corrupto, que los partidos políticos no funcionan, pudiésemos enseñarle a esa nueva generación o poder permitirle a esa nueva generación que nos muestren algo distinto, porque en concepción ambas instituciones son maravillosas. Los partidos políticos se crearon para que ciertas personas fueran los intermediarios entre la gente y el poder. Y el gobierno es ese ente que de manera organizada permita que las personas tengan la posibilidad de realizarse. Entonces, seamos consistentes, demos la oportunidad que esas dos ideas funcionen. Si ponemos a personas que no están en esa función, eso no va a pasar. Así que yo creo que ese es mi mensaje, ¿no? Y apostar a ver los valores que tú quieres ver cristalizados también. Porque si tú crees que alguien debe ser preparado, exígele preparación en sus propuestas, exígele propuestas. Hemos visto en una precandidatura reciente
que no hubo una propuesta para basar campaña, una sola. Una locura. Y aún así se generaron miles, cientos de miles de votos. Entonces, poder condenar eso para mí es un paso importante y exigir, porque al final, y hay evidencia muy interesante de, por ejemplo, Estados Unidos era uno de los países más clientelistas del mundo a finales del siglo XIX. A temas en política. En política, clientelista que, imagínate que en Estados Unidos le llaman a este fenómeno pork, porque muchos intermediarios, personas que les pagaban, regalaban literalmente puercos para que las personas votaran por los candidatos. Inclusive Abraham Lincoln tuvo que contratar personas como estas para ganar la elección. O sea, hoy día la esclavitud en Estados Unidos no existe porque el presidente entonces tuvo que contratar a estos intermediarios. Pero ¿qué pasó? Que los niveles de educación incrementaron y se democratizó mucho la educación. Vieron muchos inmigrantes que después tuvieron opción a voto, que tuvieron que, ¿sabes?, romperse el lomo para salir adelante, el sueño americano. Y ellos dijeron, yo me rompí el lomo trabajando, yo no voy a votar por alguien que me regale un puerco, yo voy a votar por alguien que me cuide lo que yo he generado. Y que me dé posibilidades, sí. Ese suceso fue lo que cambió paulatinamente hasta que pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial a que Estados Unidos fuera lo que fuera hoy, que muchos de los líderes que gobernaron tuvieran una capacidad de poder hacerlo bien. Y yo creo que en Panamá no estamos muy lejos de eso. Obviamente los niveles de educación todavía están, la disparidad es muy grande, pero cada vez hay más visibilidad, se puede ver más la información y hay evidencia también de que a medida que tú tengas acceso a la información y sepas que algo está mal, puedes tener la posibilidad de cambiar tu opinión. Los sesgos nos llevan en el día a día, eso es un tema, y pudiésemos hablar otro día de este tema. Hoy día lo enseño en la universidad, en la USMA soy profesor de economía del comportamiento y algo de las cosas que enseño es que los seres humanos estamos hechos en base a preferencias construidas. ¿Tú crees que lo que te gusta? ¿Crees que te gusta usar jeans? ¿Te gusta vestirte de un color? ¿Que te gusta tal comida? ¿Que te gusta un deporte? Pero esa preferencia fue construida por donde viviste. Porque si tú vivieras en Barbados, no te gustaría el fútbol o el béisbol, te gustaría el cricket. Y anda en shorts, seguramente. Y anda en shorts. Entonces, o de religión, si tú vives, si creciste en Pakistán o creciste en Nepal, puede ser o hindú, o sea, tener hinduista o budista. Pero no, si vives en América Latina, la más tendencia es que seas cristiano. Entonces, uno cree que uno le gusta lo que le gusta, pero la teoría esta es que uno tiene preferencias construidas. Y te digo esto... Por ese ambiente de uno, ¿no? El ambiente de uno, no crees que uno no escoge. Entonces, mi mensaje es, seamos conscientes de las cosas, de lo que somos por lo que no escogemos y seamos aún más conscientes de lo que sí escogemos que nos va a definir hacia adelante. Increíble. Yo creo que eso es fundamental. Increíble. Chuso, de verdad que buena conversa. Me tenía bien emocionado hacer este episodio y ya vamos a ir cerrando la conversación. Y cierro con una pregunta que hago siempre al final de los episodios, que es una pregunta hipotética, ¿no? Que va por la siguiente línea. Hoy día, Hugo Woods, con quien estoy hablando, tiene una serie de experiencias, cosas que ha pasado en su vida a nivel profesional, personal, académico y demás, cosas buenas y altas. Todo el mundo tiene sus altos y sus bajos. Y hay momentos en esos altos y bajos y en ese transcurrir de la vida que llegamos a momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Saber si tomaste la decisión correcta, si me atrevo, si no me atrevo, si estoy preparado. Un montón de cosas que nos llevan a esos puntos de mucha incertidumbre. Pero de una forma u otra lo superamos y aquí estás y aquí estoy yo y aquí están todos los que nos están escuchando porque somos resilientes como seres humanos. Sin embargo, en esos momentos de mucha incertidumbre siempre fuese bueno tener una voz o alguien que nos guiase. Entonces la pregunta es la siguiente. Si hipotéticamente, con todo lo aprendido, tú pudieses ir atrás al pasado, a encontrarse con ese Hugo más joven en un momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo a ese Hugo más joven, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta. Yo le diría que se tire más al agua y no piense tanto en los riesgos asociados con las cosas que va a hacer. Yo creo que por tener que valerme por mí mismo desde muy pequeño, desde muy joven, yo era muy cauteloso de muchos temas, ¿no? Y evaluaba mucho los riesgos, las oportunidades, hago esto, no lo hago. Y te digo aún puntualmente, a mí me costaba mucho enamorarme, por ejemplo. Okay. Yo decía, es que enamorarte te genera una vulnerabilidad tan profunda que si tú puedes quedar sumido en una crisis de depresión y todo el mundo se puede caer. Y yo veía amigos, yo decía, pero ellos se pueden caer porque tienen un respaldo que los va a poder sostener. Yo, obviamente tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tú tienes un círculo, pero hay momentos donde tú crees que eso no va a ser suficiente. Entonces yo te diría, volvería atrás y decirle como que, oye, cógela con calma, o sea, puedes caerte,
tu corazón puede quedar roto, puedes perder de trabajo, puedes hacer algo que puedes pensar que tiene un riesgo, hazlo. Yo creo que me he dado cuenta y he tenido oportunidad de estudiar mucho y ver teoría, y hoy soy profesor y demás, pero los principales aprendizajes son los que tú vives, los que tú sufres, lo que gozas, esos son lo que te queda. Carne propia. En carne propia, o sea, te digo, uno de los momentos de incertidumbre principales para mí fue cuando decidí dejar el servicio público para irme a vivir a China. O sea, dejar de toda la comodidad de estar aquí, ya como dominar el trabajo, y irte a un lugar, o sea, 14 horas de diferencia, no hablar el idioma, o sea, no hay que hablar de otro mundo. Y yo lo calculé tanto, y estando allá era muy cauteloso y quizás pude haber hecho mucho más. Pero hoy me quedo con que llegué a un nivel de madurez en esa etapa que ya comencé a criticar más. Oye, ¿por qué envíes tanto? Vete, si mira que no te fuiste a Tulane, que era algo distinto, y cómo te fue. Entonces yo creo que las experiencias que vives, como viví Tulane, pudo decirme a Lugo que se puede ir a China. Oye, ya lo viste, dale que se puede. Entonces yo creo que eso es lo que le diría a esa incertidumbre. Vive, porque creo que en esa vivencia es donde más vas a aprender. Y al final la vida es tan corta, es un milagro. Pepe Mujica siempre dice que la vida es un milagro. La diferencia que tenemos los seres humanos con una lechuga es que la lechuga crece y muere y no genera más valor que uno puntual. El ser humano nace y no sabes el valor incalculable que puede tener, y ese valor está en las vivencias que puedes generar. Entonces hay que darle valor a la vida, y yo creo que hoy es algo que a mí me motiva a tratar de seguir en esta curiosidad y en esta aventura que, bueno, estuve en este podcast todos los días con conocimiento, y yo creo que cada uno debe buscar el nicho para explorarla, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, Hugo, hermano, de verdad que te agradezco muchísimo este espacio que hayas compartido conmigo, con nuestra comunidad. Ha sido un espacio súper enriquecedor. A todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias por estar una semana más con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como Personal Upgrade Academy. Si esta conversación fue de valor, compártela para que más latinos puedan seguir aprendiendo para su crecimiento personal y profesional. Y con eso dicho, nos vemos la próxima semana, el lunes, como siempre, con un nuevo episodio. Bless.